Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y salseo del bueno. Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo de las telenovelas turcas que tanto nos encantan. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que sé que los va a dejar con la boca abierta, porque involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque hoy vamos a hablar de rumores, de indirectas, de posibles reconciliaciones y de todo el drama que rodea a esta pareja que nos robó el corazón con su química en Erkencikus, o pájaro soñador para nosotros. Si son fans de Can y Demet, si amaron su serie y si, al igual que yo, suspiraron con cada escena que protagonizaron juntos, entonces este vídeo es para ustedes. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles toda la información que necesitan. Bueno, sin más rodeos, vamos directo al grano. Porque el título de este vídeo no es casualidad, Can Yaman explota. Reconciliación con Demet por la ruptura, imperdible. Y es que en las últimas semanas, la prensa turca y las redes sociales han estado que arden con especulaciones sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos que su romance en la vida real, allá por el 2018 y 2019, fue tan intenso y apasionado como el que vimos en pantalla. Todos creíamos que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la que trascendería la ficción y construiría una relación duradera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su ruptura, que llegó poco después del final de Erkencikus, fue un baldazo de agua fría para todos sus fans. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas y, como siempre, de terceros en discordia. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron silencio sobre el tema, evitando hablar el uno del otro en entrevistas y apariciones públicas. Parecía que la herida era demasiado profunda y que la relación había terminado de forma definitiva. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y buscando la felicidad por separado. Demet encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en una lujosa ceremonia en Estambul en agosto de 2022. Parecía que Demet había encontrado su final feliz y que el capítulo con Can Yaman había quedado completamente cerrado. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado hace apenas unos meses. En noviembre de 2023, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, apenas 8 meses después de su fastuosa boda. La noticia tomó a todos por sorpresa, y las especulaciones sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar. Algunos medios apuntaron a problemas de convivencia, otros a la intromisión de terceros y otros, los más osados, a una posible reconciliación con Can Yaman. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque al mismo tiempo que se anunciaba el divorcio de Demet, Can Yaman, que se encontraba rodando una serie en Italia, comenzó a publicar mensajes en sus redes sociales que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a su ex. Publicaciones con frases como "el tiempo cura todas las heridas", "nunca es tarde para volver a empezar" y "a veces, el destino nos vuelve a cruzar en el camino" encendieron las alarmas entre los fans de la pareja, que empezaron a soñar con un posible reencuentro. Pero la bomba explotó cuando Can Yaman, en una entrevista para una revista italiana, fue preguntado directamente sobre Demet Özdemir. Y su respuesta, aunque ambigua, dejó a todos con la miel en los labios. Demet es una gran actriz y una persona maravillosa, dijo Can. Guardo muy buenos recuerdos de nuestra época juntos y le deseo lo mejor en su vida. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Pero luego Can añadió una frase que hizo temblar los cimientos de Internet: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas. ¡Boom! Ahí lo tienen. Can Yaman dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con Demet Özdemir. Obviamente estas declaraciones no pasaron desapercibidas para la prensa turca, que se lanzó en tromba a investigar si había algo más detrás de esas palabras. Y lo que encontraron, o al menos lo que aseguran haber encontrado, es que Can y Demet han estado en contacto en las últimas semanas. Al parecer, se han intercambiado mensajes y llamadas telefónicas, e incluso se rumorea que han tenido algún encuentro secreto en Estambul. ¡Ojo!
No hay fotos ni pruebas concretas que confirmen estos encuentros, pero la prensa turca es muy insistente y aseguran tener fuentes cercanas a la pareja que confirman que están retomando el contacto. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que Can y Demet estén considerando darse una segunda oportunidad? Bueno, aquí entran en juego varias teorías. En primer lugar, está el factor tiempo. Han pasado varios años desde su ruptura, y es posible que ambos hayan madurado y superado los problemas que los separaron en el pasado. En segundo lugar, está el divorcio de Demet. Es evidente que la separación de Oğuzhan Koç ha dejado a Demet en una situación vulnerable y que necesita apoyo y consuelo. ¿Y quién mejor para brindárselo que alguien que la conoce tan bien como Can Yaman? En tercer lugar, está el factor Erkenci-Kuş. La serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo, y la química entre Can y Demet sigue cautivando a millones de espectadores. Es posible que ambos se hayan dado cuenta del potencial que tienen como pareja y que estén considerando explotarlo nuevamente, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo. Y por último está el factor destino. Como dijo Can Yaman, la vida da muchas vueltas y a veces el destino nos vuelve a cruzar en el camino de personas que creíamos haber dejado atrás. Quizás Can y Demet estaban destinados a encontrarse nuevamente y a darse una segunda oportunidad. Ahora bien, no todos son rosas en este posible reencuentro. Hay que tener en cuenta que ambos tienen compromisos profesionales y vidas personales muy diferentes. Can Yaman está triunfando en Italia, donde es considerado una estrella de cine, mientras que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Además está el tema de los fans. Si bien muchos sueñan con la reconciliación de Can y Demet, otros son más escépticos y creen que es mejor que cada uno siga su camino. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser un obstáculo importante para la pareja. Y por supuesto, está el fantasma del pasado. Los problemas que los separaron en su momento podrían resurgir y volver a poner en peligro su relación. En definitiva, el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es una incógnita. Nadie sabe con certeza si se reconciliarán o si seguirán siendo solo amigos. Lo que sí sabemos es que su historia sigue generando expectación y que sus fans siguen soñando con verlos juntos nuevamente. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. En resumen, hemos visto cómo las redes sociales y la prensa turca han explotado con la noticia de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, luego del divorcio de Demet y las misteriosas declaraciones de Can. Exploramos los motivos que podrían llevar a este reencuentro, los obstáculos que podrían enfrentar y la opinión dividida de sus fans. Una historia llena de drama, romance y mucha incertidumbre. Pero agárrense de sus asientos, porque esto no es todo, hay mucho más de dónde cortar. La saga de Can y Demet, como buena telenovela turca, está llena de subtramas, personajes secundarios y giros inesperados que merecen ser analizados a fondo. Profundicemos un poco más en los motivos que llevaron al divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Si bien la pareja intentó mantener los detalles de su separación en privado, los rumores no tardaron en circular. Se habló de celos profesionales, de diferencias en sus estilos de vida y, como siempre, de la sombra alargada de Can Yaman. Según algunas fuentes, Oğuzhan Koç nunca se sintió del todo cómodo con la popularidad y el éxito de Demet, especialmente cuando se trataba de su relación con Can. La química que ambos demostraron en Erkenci-Kuş era innegable y muchos fans seguían soñando con verlos juntos en la vida real. Esto al parecer generaba inseguridades en Oğuzhan, quien veía en Can a un rival imposible de superar. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura fue la apretada agenda de ambos. Demet es una de las actrices más solicitadas de Turquía, y pasa gran parte del año rodando series y películas. Oğuzhan, por su parte, también tiene una exitosa carrera como cantante y compositor. Esta falta de tiempo para compartir juntos pudo haber erosionado la relación y generado distanciamiento. Y hablando de la sombra de Can Yaman, es imposible ignorar el impacto que tuvo su relación con Demet en la percepción pública de su matrimonio con Oğuzhan. Cada vez que Demet aparecía en público, la prensa siempre le preguntaba por Can, ya sea sobre su antigua relación o sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Esta constante comparación debió ser muy frustrante para Oğuzhan, quien nunca pudo escapar de la sombra de su predecesor. Ahora,
centrémonos en Can Yaman y su vida en Italia. Desde que se mudó al país europeo, Can ha experimentado un enorme crecimiento profesional. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, ha aprendido a hablar italiano con fluidez y se ha convertido en un verdadero ídolo de masas. Pero a pesar de su éxito profesional, Can siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Después de su ruptura con Demet, se le han atribuido varios romances, pero ninguno de ellos se ha confirmado de forma oficial. Algunos medios incluso han especulado sobre su orientación sexual, pero Can siempre ha preferido no hablar sobre el tema. Lo que sí sabemos es que Can sigue siendo muy popular en Turquía, y que sus fans siguen soñando con verlo regresar a su país natal y protagonizar una nueva telenovela. Y es aquí donde entra en juego la posible reconciliación con Demet Özdemir. Si Can y Demet decidieran darse una segunda oportunidad, no solo harían felices a millones de fans, sino que también podrían impulsar sus carreras profesionales. Una nueva serie protagonizada por ambos sería un éxito asegurado, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero, como ya hemos dicho, no todos son rosas. La relación entre Can y Demet siempre ha estado marcada por la polémica y la controversia. Su ruptura fue muy dolorosa para ambos, y es posible que aún queden heridas sin cicatrizar. Además, ambos han cambiado mucho en los últimos años. Can se ha convertido en un hombre más maduro y reflexivo, mientras que Demet ha aprendido a ser más independiente y a priorizar su propia felicidad. No está claro si ambos serían capaces de adaptarse a los cambios del otro y construir una relación sólida y duradera. Otro obstáculo importante es la presión mediática. Si Can y Demet decidieran volver a estar juntos, estarían bajo el escrutinio constante de la prensa y del público. Cada uno de sus movimientos sería analizado al detalle, y cualquier problema o desacuerdo sería amplificado y exagerado. En resumen, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una historia llena de esperanza, de drama y de incertidumbre. Nadie sabe con certeza qué pasará en el futuro, pero lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Y para añadirle aún más picante al asunto, atención a este rumor que me llegó. Parece que un importante productor turco está preparando un nuevo proyecto televisivo que tiene como objetivo reunir a Can y Demet en pantalla. Imagínense la bomba. Una telenovela creada especialmente para ellos, explotando al máximo su química y su atractivo para el público. Según mis fuentes, este productor ya se ha puesto en contacto con ambos actores y les ha presentado la propuesta. Aparentemente tanto Can como Demet se han mostrado interesados en el proyecto, aunque todavía no han dado una respuesta definitiva. Este nuevo proyecto podría ser la clave para que Can y Demet se reconcilien, tanto en la vida real como en la ficción. Trabajar juntos les permitiría pasar más tiempo juntos, conocerse mejor y superar los problemas que los separaron en el pasado. Además, les daría la oportunidad de demostrarle al mundo que su química sigue intacta y que son capaces de crear magia en la pantalla. Pero ojo, también hay obstáculos que superar. En primer lugar, está el tema de los contratos. Tanto Can como Demet tienen compromisos profesionales con otras productoras, y no está claro si podrían liberarse de esos compromisos para participar en este nuevo proyecto. En segundo lugar, está el tema del guión. Para que la serie sea un éxito, el guión debe ser excelente y debe estar a la altura de las expectativas del público. Además, debe ser capaz de explotar al máximo la química entre Can y Demet, sin caer en clichés ni en lugares comunes. Y en tercer lugar, está el tema del dinero. Producir una serie de televisión de alta calidad requiere una inversión importante, y no está claro si el productor está dispuesto a asumir ese riesgo. A pesar de estos obstáculos, creo que este nuevo proyecto tiene muchas posibilidades de hacerse realidad. La demanda del público por ver a Can y Demet juntos es enorme, y estoy seguro de que muchas productoras estarían dispuestas a invertir en una serie protagonizada por ambos. Así que, mi gente bella, mantengan los dedos cruzados y recen para que este sueño se haga realidad. Imagínense las portadas de las revistas, los programas de televisión y las redes sociales llenos de noticias sobre Can y Demet. Sería un verdadero bombazo. Y mientras esperamos a que se confirmen o se desmientan estos rumores, sigamos disfrutando de Erkencikus y soñando con un futuro en el que Can y Demet vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Porque en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Ahora sí, déjenme sus comentarios aquí abajo, ¿qué les parece todo este salseo? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad?
¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Quiero saber su opinión. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Chao, chao.